César, por favor. Muchas gracias, profesor Carlos. Seguramente hay cosas importantes que va a dar este foro. Es un esfuerzo, como decimos hace un momento, de la Federal, de la institución educativa Prócer de la Independencia Americana, ¿no?, que está de aniversario, y también Procultura, que está apoyando para hacer este evento de educación en Apurímac. Y también agradecer a la comisión que ha trabajado este tema, que ha estado integrado por el profesor Carlos Rincón, por el doctor Américo Romero, el doctor Domingo Suárez, la profesora Elizabeth Lersundi y el que habla, y creo que ha sido posible y estamos viendo que sí está dando resultados óptimos este foro que estamos realizando el día de hoy. Bueno, a continuación vamos a tener pues a Hugo Carrillo Cabero. Él es antropólogo, ¿no? Él es ex congresista, hablando de congresistas, él es congresista de la República, ex presidente del Parlamento Indígena de América, ¿no?, quien nos va a hablar pues, sobre la educación intercultural desde nuestro pensamiento quechua. También decimos que pueden compartir su pantalla, todos los exponentes pueden compartir pantallas de lo que ustedes deseen. Ya como Taita Hugo Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos de la Federación de Instituciones Regionalistas de Apurímac en Lima, de la Federal. Buenas tardes, hermanos de este hermoso Centro Educativo Voces de la Independencia. Buenas tardes, organizadores de este evento que considero es fundamental, importante, a propósito del proceso en el que nos encontramos en los últimos tiempos. Me han convocado para hablar sobre el tema de la educación intercultural desde el pensamiento quechua. Efectivamente, he escuchado atentamente las intervenciones anteriores y creo que hay un problema central en nuestro país, y es el tema de la identidad. No se ha discutido desde el inicio mismo de la República cuál es el carácter de esta nación. ¿Es una nación criolla? ¿Es una nación con diversas sangres como las que decía el maestro José María Arguedas? ¿Es una nación multicultural? ¿Es un país, es una república multicultural como debiera ser? ¿O es que nos hemos quedado en la primera parte del comentario? Resulta pues que desde su creación misma nuestro país ha sido tipificada como una república de criollos. Desaparecieron entonces los mestizos y desapareció la población indígena. No tuvimos participación en la construcción política de este país. No entramos los quechuahablantes en ningún instante a la construcción de este país. Desde el primer momento. Y en el segundo momento, en el primer momento decían que nosotros no teníamos derecho a participar porque éramos analfabetos, porque no teníamos propiedades. Por supuesto, si nos habían quitado nuestras tierras, ya no éramos propietarios de nada. Y no teníamos empresas. Por tanto, si no teníamos todo eso, no podíamos participar en el proceso de construcción de este país, así como las mujeres también. Luego, ahora, se ha inventado un término que es el mestizaje. Y entonces, para evitar que tengamos participación, que se ejerzan nuestros plenos derechos, se dice que todo el país es mestizo. Ya todos son mestizos. Y entonces, en este país mestizo, no se reconoce la existencia de 8 millones de quechuahablantes. Según mi teoría, 18 millones de quechuahablantes, de quechuapensantes, perdón, porque aquellos que ya no hablan quechua, sí piensan, estructuran su pensamiento en quechua, su gramática es en quechua, sus apreciaciones, su construcción gramatical es en quechua. Y entonces se nos dice, Pisichayañam Kankichik, poquitos son y ya van a desaparecer. Hablemos pues de eso. Chincarozunchu, Manañachukanchik, Quichua Semeojuna. Resulta que somos, según la Universidad Católica, 8 millones de quechuahablantes en el Perú.
Si ustedes revisan los mismos documentos de la Universidad Católica, habrían en el mundo hablantes de griego moderno 12 millones, húngaro 10 millones, quechua 8 millones, sueco 7 millones 800 mil, catalán 6 millones, finés 6 millones, danés 5 millones, hebreo, en fin, guaraní. Todos ellos estructuran su educación en su propio idioma, porque el idioma es la parte central de una cultura. ¿Por qué razón los quechuas no tenemos la posibilidad de construir nuestro sistema educativo en quechua? ¿Por qué razón no se caracteriza bien, por ejemplo, la situación de Apurímac? Apurímac, Llaqtanchik, Villapanchikchu, Runasimita, Junjachkanchikña. ¿O es que 70% de los apurimeños hablamos quechua? ¿Por qué razón no se estructura entonces el sistema educativo en ese nuestro idioma? No. Por tanto, se han identificado, entonces se han encontrado una fórmula que se llama educación intercultural bilingüe. Muy bien. Si se trata entonces de formular un sistema de educación intercultural, tendríamos que tipificar, caracterizar qué culturas comparten la educación con qué otras culturas. Es decir, si hay una educación intercultural para los quechuas, para los aymaras, para los aguajún, para los ashaninka, ¿con qué culturas intercambiamos? ¿Cuál es la cultura con la que tenemos que compartir? ¿La cultura criolla, asentada en Lima, o la cultura americana, o la cultura europea, asentada también en Lima? ¿Con cuál de las culturas? Y si es así, si identificáramos, por ejemplo, la cultura asentada en Lima como cultura criolla, a propósito de los últimos debates, por lo que manifestó la señora Marta Chávez y estuvo choleando, entonces terminamos siendo un país choleador también. ¿Con qué culturas dialogamos? ¿Con qué culturas conversamos? No existe. Entonces, se han inventado una fórmula que se llama educación intercultural bilingüe y lo que están haciendo es traducir los textos del pensamiento occidental al quechua. Es un esfuerzo, pero resulta que nuestra cultura no está solamente en el idioma. Está todos los días en nuestros planteamientos, está todos los días en nuestra comida, en nuestros quehaceres, en nuestra sabiduría. Y entonces resulta que esos conocimientos se imparten en diferentes instancias, en diferentes momentos, en diferentes espacios. El Juñicuchu, por ejemplo, donde la abuela nos cuenta de cómo se origina el mundo, o la chacra en la que nosotros trabajamos cotidianamente y tenemos distintos aprendizajes. Pero nada de eso se imparte. Todavía no se ha entendido cabalmente cuál es la situación, cuántos son o cómo son los modelos de comunicación, por ejemplo, y de educación. Hoy mismo se sigue trasladando. Resulta que se inventaron esta nueva forma de comunicación visual, es decir, por Internet. Y lo que hacen es subir el sistema de educación clásico que tiene la educación peruana y que es la clase magistral. Dictan ahora la clase por televisión, pero es una clase como si estuviera el profesor delante de nosotros. Es decir, el sabio nos dice cómo debemos proceder y nosotros tenemos que escuchar. Es decir, los quechuas tenemos que escuchar cómo es el mundo desde el punto de vista del profesor. Igualmente, los edictos, las comunicaciones del Estado se estructuran en castellano y la ley prevé que esos edictos tienen que ser manifestados en el medio de comunicación más importante de cada una de las regiones. Me pregunto, en Apurímac, ¿cuál es el medio que más llegada tiene? ¿El comercio? ¿El correo? ¿Expreso? ¿Prensa? ¿Comercio? ¿Cuál de ellos? Ninguno de esos medios de comunicación. Sin embargo, los edictos los paga el Estado, tienen que ser publicados en alguno de esos medios que seguramente tienen algún tiraje. ¿Cuánto? ¿1000 ejemplares? ¿2000 ejemplares? ¿Y eso llega a toda la región? No llega, por supuesto. Luego, decía yo, estructuran un sistema educativo en el que traducen los textos, pero no los pensamientos. Por ejemplo, ¿cómo cantan los gallos en la cultura criolla, en la cultura americana?
Kikiriki, cocorocó o cocorico. Chiuchichanchic. ¿Pían los pollitos o dicen chilac, chilac? ¿No es cierto? Esos son los temas que nosotros tenemos que discutir. Nos dicen sonso, no sabe hablar castellano, mote. Cuando en realidad los que hablan inglés también hablan mote en el castellano. Y los que hablan castellano estamos hablando también mote. Y no nos terminamos de entender, no terminamos de entender que el castellano es un idioma adquisicional y que es tan bueno el castellano de Iquitos, cuando dicen de mi espalda o atrás, como es bueno el castellano de Arequipa, como es tan bueno el castellano de Lima y como es el castellano de Chile, chita la payasada. Po. Nos criticamos entre nosotros cuando en realidad es un castellano adquisicional. Pero lo fundamental es que se haga, por favor, una distinción de cuáles son esas culturas que intervienen en el proceso intercultural. ¿Cuáles son los conocimientos, las sabidurías? Porque resulta que este país criollo está muy contento, está muy alegre porque somos herederos de los constructores, somos herederos de Machu Picchu. ¿Pero quiénes construyeron Machu Picchu? Los urunas con Uxuta que están hoy día reclamando y que no tienen, que han tenido que comer cada 3 días en esta pandemia, que no tienen ninguna posibilidad de construir un sistema educativo. Esos que construyeron Machu Picchu, esos que han construido esas grandes urbes como Caral, no tenemos ninguna participación. Nos sentimos herederos seguramente de las rocas, de las piedras de Machu Picchu, pero no de esa cultura que la construyó. Ese es el tema central que nosotros tenemos que ver si pretendemos que haya efectivamente un sistema intercultural bilingüe, armonioso, que nos sirva por igual a todos los peruanos. Yo tengo, a propósito de la discusión sobre los conocimientos, las prácticas, la sabiduría, quiero mostrarles, por favor, ojalá que pueda salir no sé si está saliendo esa muestra. ¿Sí? Bueno, en la parte izquierda, nos dicen muchas veces los mismos profesores, amigo, niño, joven, hermano. Cuando yo estoy tratando de sustentar una muestra, nos dicen que nosotros los quechohablantes no sabemos articular, somos desarticulados, que no sabemos dibujar. A propósito del tema de que la cultura no es solamente el idioma, ni es solamente la comida tampoco. Y nos dicen que nosotros los quechuas no sabemos dibujar, no sabemos graficar. Bueno, yo les muestro. Acá en este documento, en este lado está el dibujo de Huamampoma de Ayala que se llama Mamahuaco y el espejo. En este otro lado está un dibujo de Pablo Picasso que se llama La niña del espejo. Un poquito más alejado. Dice que nosotros somos... ¿Aló? Un poquito más alejado para que pueda ver la gente lo que estás mostrando. Ahí de repente. Ahí. Exacto, correcto. Continúa. Muy bien, entonces nos dicen que nosotros no sabemos dibujar. Los mismos profesores de nuestra escuela nos dicen, mana mia chanquicho, no sabes dibujar, no tienes perspectiva. Bueno, ¿quién tiene perspectiva? ¿Pablo Picasso, que inventó el cubismo? ¿O Felipe Huamampoma de Ayala, que 500 años antes ya había dibujado con diferentes perspectivas? Con perspectiva de vuelo de pájaro, con perspectiva múltiple, con perspectiva de 4 planos, etcétera, etcétera. ¿No tenemos perspectiva? ¿La única perspectiva es la de la fotografía? No. Solamente como un ejemplo de cómo nuestra sabiduría, cuando viene del mundo quechua, es desdeñada. Es decir, voy a repetir una frase que harto conocida. Cuando nosotros los quechuas no hacemos arte, hacemos artesanía. Nosotros los quechuas no tenemos religión,
tenemos creencias. Nosotros los quechuas, lamentablemente, no podemos proponer sistemas completos porque el pensamiento criollo nos ha integrado en un solo proceso. ¿Por qué nos ha integrado en un solo proceso? Y por eso voy a contribuir con lo que ha dicho el señor don Manuel, el anterior expositor. A nosotros nos quieren preparar solamente para ser trabajadores de las minas, no para otra cosa. Y entonces, en ese sentido, es que justamente ahora que nosotros pretendemos tener todos los derechos de construir un país distinto, se nos dice que somos mestizos, que ya no somos indígenas, que ya no somos quechuas. ¿Para qué? Para no aplicar el convenio 169. Es decir, que no haya ley de consulta, porque ya hemos dejado de ser disque quechuas o hemos dejado de ser indígenas. La madre del cordero entonces es de naturaleza política, desapareciendo una cultura como la cultura quechua, desapareciendo una cultura como la cultura aymara o aguajún, asiática, etc. Lo que están haciendo es dejar de intervenir en la esfera política, es decir, no legislar. Si no existen los indígenas, no legislamos. Si a todos los calificamos como mestizos, entonces todos somos iguales. Mestizo, el de Miraflores, el de San Isidro, pero mestizo también el de Chumbivilcas, el de mi pueblo en Uripa, o mestizo el hermano de Huancabamba. Entonces, creo que tenemos que discutir nuevamente ese tema de la identidad, quiénes somos y para qué estamos. Creo que también hay que discutir, por supuesto, si este es un país minero o si es un país agropecuario. Pero en ambos casos tenemos que discutir por qué razón nos quitaron la propiedad de las tierras. Y entonces lo primero que tenemos que reclamar es que nos devuelvan la propiedad de las tierras, que sean intangibles, que no se apropie las empresas, que no se apropie el Estado de esas tierras. Cuando seamos propietarios de las tierras, entonces podemos negociar y podremos decir si nos conviene o no la minería o la agricultura. Ese es otro tema. Pero en fin, regreso al tema de la educación intercultural. La dominación política, económica y social de los vencedores ha supuesto una imposición cultural. Entonces, nos quieren vender eso como una cultura avanzada. Nos quieren hacer creer que nosotros todavía vivimos en la oscuridad. Y no solo eso, nos quieren hacer creer, y dice que están preocupados porque lamentablemente el quechua ya está desapareciendo. Pisichayañas canchique, poquititos dicen que somos. Y nosotros también, muchos, hemos creído que así es. Y entonces hemos salido para decir, sí pues, a mí ya no me han enseñado, mamá y mi mana ya chachio arancho, taita y mi mana ya chachio ancho, mana mi ya niñacho. Pero cuando llegan los carnavales salimos todos y decimos, chaeragme, nos acordamos. Aunque al día siguiente odiemos el poncho, pero nos ponemos el día de los carnavales el poncho. Salimos con todas las flores a gritar a los cuatro vientos nuestros hermosos carnavales, nuestras guayachas o nuestros pucle. Entonces, creo que tenemos que repensar el Perú desde el pensamiento de José María Arguedas. Todas las sangres. No cholearnos, no renegar entre nosotros mismos, redescubrirnos en ese mundo que él propuso. Porque lo que propone José María Arguedas es vivir en tiempo de carnavales, es decir, ser lo que somos. Porque por ahora nos han impuesto lamentablemente una conducta. Nadie quiere ser lo que es. Los medio cholos quieren ser cholos completos. Los cholos completos quieren ser medio mestizos. Los medio mestizos quieren ser blancos. Nadie quiere ser en este país lo que es en verdad. Y entonces, cuando se habla de educación intercultural, tenemos que comenzar a recuperar cuáles son los elementos, cuáles son los momentos de la educación y los códigos de comunicación en el espacio andino. Lo que nos manda la educación, ¿está sirviendo o no está sirviendo?
tal vez no sirve para nada si el profesor nos dice que el mundo nació cuando Adán y Eva se amancebaron, respondiendo a la pregunta de un niño que cree que nosotros hemos nacido desde la laguna Mamajocha de Choclococha. Tal vez habría que revisar esos pensamientos también de los profesores. Entonces, sí es un reclamo, sí es una propuesta que yo hago. Creo que cada uno de los quechohablantes tenemos la obligación de escribir, de repensarnos y en lo posible de contribuir con que cada día se maneje mejor el quechua. Yo entiendo, yo atiendo perfectamente lo que ha dicho el anterior expositor. Sí, pues en el Congreso de la República hay una tanda de ignorantes, a tal grado que no permiten hasta el día de hoy que en este país donde hay 18 millones de quechuapensantes, y bueno, no importa, 8 millones de quechuahablantes, en el Congreso de la República, cuando interviene un quechuahablante, resulta que en la traducción le ponen, habló en quechua. No se sabe qué habló, no se sabe. En el diario de debates solamente ponen, explican todo lo que se dijo en castellano, pero cuando habla alguien en quechua, ponen ahí, habló en quechua. Es una lisura, pues, que en este Congreso de la República no se escuche a los que representan a los quechuahablantes. De ahí empezamos. Para que se pueda imponer, por ejemplo, hoy día ya los quechuahablantes podemos graduarnos con quechua o con aymara en el sistema educativo formal universitario. Antes estaba prohibido, ustedes saben. Solamente podíamos graduarnos con un idioma extranjero, de preferencia inglés, o alemán, o danés, o finés, o esos otros idiomas que yo he manifestado, que también son poquitos, dice. Pero como es extranjero, sí podías graduarte con esos idiomas en el sistema educativo peruano. Hoy día nos podemos graduar con esos idiomas. ¿Por qué razón ha sido eso? Por la ignorancia, felizmente, de los señores, de los señores congresistas. Porque cuando se presentó la propuesta sola, se negaron, decían, no, hay que enseñar inglés en este país. Pero hubo una negociación con el presidente de la Comisión de Educación, de manera que esa propuesta ha entrado como parte del sistema universitario, del nuevo sistema. Y entonces ya podemos graduarnos con quechua, con aymara, y hay casos, ¿no es cierto?, en la Universidad de San Marcos, ustedes se han enterado hace poco, que incluso han habido varias sustentaciones de tesis en línea en idioma nativo. Pero además es una propuesta interesante, es una oportunidad para que, por ejemplo, la Universidad José María Arguedas, la Universidad UNAMBA de Abancay, las universidades de Ayacucho o Cusco, comiencen a dar certificados. ¿Por qué no aprovechamos esa ventaja y certificamos? ¿Quién está dando certificados en este momento para graduarnos en quechua? La Universidad Católica. ¿Es justo? No. Creo que tenemos que entonces tomar cartas en el asunto y exigir que nuestras entidades académicas de la zona comiencen también a producir certificaciones en el uso de nuestros idiomas originarios. En fin, creo que esos son los temas fundamentales. Concluyo. Creo que es un tema de identidad. Creo que tenemos que volver a revisar quiénes somos, cuántos somos y dejar de ser criollos, entre comillas, alguna vez y revisar quiénes fueron nuestros papás y qué hace nuestro corazoncito cada vez que escucha un huayno y qué sienten nuestros pies cada vez que vemos a nuestros niños en la danza de las tijeras o en las otras manifestaciones culturales. Entonces nos daremos cuenta quiénes somos y qué tipo de educación necesitamos. Chay yam chay, papá y cuna. Muchas gracias a Guayquey, Hugo Carrillo. Muchas gracias. Adelante, profesor Carlos Rincón. Bien, agradecemos al maestro Hugo Carrillo. Enseguida vamos a darle pase a nuestras colegas panelistas. Hacemos la invitación a la maestra Elizabeth Torres Sierra, quien es docente de la institución educativa. De igual manera al maestro Andrés Morojoya Anjo. Por favor, adelante, queridos colegas. Muy bien, muy buenas noches. Tengan ustedes, ante todo, buenas noches al señor Hugo Carrillo por la participación. Es verdad
que en este tema lo que prima es la identidad cultural. La identidad cultural se ha perdido en nuestro país, que tenemos que recuperarlo. ¿Por qué? Yo tengo una experiencia cuando comencé a trabajar, por ejemplo, en la institución educativa José María Arguedas de Caquiabamba, en los años 1990. Era la primera promoción que salía. Y eran jóvenes bien, de repente, activos, ¿no? Ellos que querían, ya sabían, de repente, propuesto salir profesionales a toda costa. Tal es el caso que en ellos mismos habían puesto normas de que si tú te equivocabas a hablar el castellano, por ejemplo, recibían castigo. Se tiraban chicote entre ellos. Y no había un colega que de repente les haga recapacitar de que la lengua que ellos tienen es la lengua materna y es nuestra lengua original de nuestro país, ¿no? Tenemos que dar ese reconocimiento, tenemos que reconocer a nuestra lengua, que es quechua, la lengua de nuestro país, la lengua originaria, ¿no? Que no solamente en nuestro país, ha abarcado diferentes países de Sudamérica, ¿no? Tales como Chile, Ecuador, etcétera. Ahí está nuestro imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, nosotros ahora tenemos que tener bastante, darle bastante importancia a nuestra lengua originaria, que es el quechua. Por de repente las influencias del exterior, incluso hemos sido formados, de repente no hemos sido formados teniendo cariño a nuestra lengua originaria, ¿no? Es por eso que está pues como está en la actualidad. ¿Qué cosa todavía se ve? Que jóvenes que vienen a la institución educativa con, de repente, de madres que son quechohablantes y tienen vergüenza de hablar. Y a eso nosotros como educadores tenemos que pues participar y hacerles ver que esa actitud no está bien. Lo que nosotros tenemos que fortalecer es hacer que quieran a nuestra lengua originaria, ¿no? Y en la educación tienen que darse de repente más apoyo, más fuerza a la educación en los niños que vienen de repente de madres quechohablantes. La educación debe ser en ellos primeramente en quechua. Cuando ellos comienzan a hablar, a leer en quechua, según su contexto, según su realidad, va a ser más fácil leer en castellano, ¿no? Entonces, este tema es muy amplio y muy rico. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestro idioma quechua, tenemos una cultura en nuestro país, una cultura muy rica, variada, diversa. No solamente es quechua, sino hay otras lenguas más originarias. Tal es el caso de nuestros hermanos de la selva, ¿no? Y los hermanos de Puno. La cultura y el lenguaje articulado son propios de los humanos. Es lo que se diferencia específicamente a nuestra especie de todos los demás. Los humanos tenemos la capacidad de ir amoldando y transformando no solo la naturaleza, sino nuestras propias relaciones con el mundo y nuestra propia forma de vivir. A través de nuestra historia, hemos ido creando y modificando nuestra relación con el mundo en un proceso acumulativo y evolutivo, hecho posible porque lo que
creamos y aprendemos, lo transmitimos también a nuestra descendencia, sin necesidad de modificarlo genéticamente. Para ello, hemos inventado y seguimos renovando constantemente sistemas simbólicos complejos que son muy variados en el mundo entero. Tienen también un importante grado de arbitrariedad ante cualquier reto nuevo que se nos plantea. Los humanos siempre tenemos varias y a menudo muchas alternativas y posibilidades de creación. Las respuestas a las necesidades y a la propia construcción de nuevas necesidades. Entonces, estamos aquí en este foro que no sea pues la primera vez. Este tema incluso se está haciendo muy de repente resumido. Yo sé que nuestro ponente, Hugo Carrillo, ha podido ilustrarnos de mejor manera, pero por el tiempo ha tenido que reducir. Yo quisiera preguntarle a nuestro ponente, ¿es necesario integrar nuestra diversidad cultural en la educación en todos los niveles? Muchas gracias. Gracias, maestra Elizabeth. En todo caso, invitamos al maestro Andrés para que pueda también participar, por favor, como panelista. Buenas noches con todos. Al señor Hugo Carrillo por la ponencia, ¿no? Estoy de acuerdo completamente, como ha dicho, que la cultura se expresa a través de la lengua quechua en este caso. Expresamos nuestro modo de pensar, nuestro modo de concebir el mundo a través de la lengua quechua. La interculturalidad se da pues entre los dos, la lengua y la cultura, lo cual se tiene que manifestar, expresar el hombre andino o el indígena, ¿no? Para lo cual quiero hacer las preguntas al señor Hugo Carrillo. La primera pregunta sería, 47 lenguas indígenas, según la base de datos oficial de Pueblo Indígena del Ministerio de Cultura del Perú, asimismo de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el número de niños y niñas y adolescentes cuya lengua materna es indígena asciende a 2 millones aproximadamente, que representa el 8% de la población nacional. A esos niños, ¿cómo vamos a mantener para que expresen lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos desde el mundo andino? O sea, me refiero cuando hablamos de lengua quechua. La segunda pregunta sería, la vigencia de ser intercultural bilingüe se da en políticas educativas, pero ¿de qué manera se debe concretar en el salón? La tercera pregunta sería, para que tenga continuidad histórica de interculturalidad, los gobiernos locales, regionales y el gobierno central, ¿qué estrategias se tiene que utilizar? Y la cuarta pregunta quiero darle para terminar. El quechua se llegó en consenso de utilizar 22 grafías. Se uniformalizó a través de una resolución ministerial el uso de la escritura de la lengua quechua. Ahora, ¿qué hacemos para hacer respetado esas grafías en todo Andahuaylas o en todo el Perú? Gracias. Agradecemos en todo caso al maestro Andrés por la intervención. En todo caso, también damos apertura a aquellos colegas que están en la sala, solo presentes, por favor, para que puedan hacer las preguntas al maestro Hugo Carrillo.
Profesor Juan Carlos. Profesor Omar, adelante, por favor. Sí, profesor Juan Carlos, muy buenas noches. En principio, felicitar pues a los ponentes que están en este primer foro sobre la realidad de la educación peruana. Asimismo, un saludo cordial a todos los colegas y a todos los presentes por nuestro 36 aniversario que cumplimos como institución educativa. Más que de repente una consulta, quisiera hacer de repente un comentario, no sé si puedo hacerlo ahora y al final de la absolución de las consultas, profesor Juan Carlos. Eso daría de repente consulta al doctor Hugo. Sí. Breve. Yo creo que sería bueno que puedas continuar y al final cerramos con la participación del doctor Hugo Carrillo. Listo. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. En principio, pues, coincido en muchos aspectos con lo que dijo el doctor Hugo, asimismo con el anterior ponente, el licenciado César. Hay una condición que trajo el doctor Hugo a comentario en el que dijo el carácter de la nación. Es cierto. El Perú, si hablamos por un tema de interculturalidad, no tiene un respaldo, en este caso legal, para decir qué tipo de nación somos. La propia Constitución Política del Perú no reconoce al Perú como un país intercultural, no reconoce. Desde ahí partimos que el aparato político de nuestro país está establecido en una línea en donde pone a la cultura occidental como si fuera la nuestra también. Por eso los problemas de educación, por eso los problemas en todo sentido, donde nos meten a todos los ciudadanos peruanos de todas las culturas, de todos los idiomas indígenas, quechuas, quichuas, ashánicas, boras, etcétera, etcétera, como si todos fuésemos homogéneos. Desde ahí parte el problema del país. Hablaba del convenio convenio 6.9 de la OIT, es verdad, en el convenio 169 de la OIT establece ya que los pueblos indígenas no deben ser, uno de sus derechos no deben ser discriminados. Sin embargo, en el país no se cumple esto. Ahí está la consulta previa, sin embargo, también en el país todo esto es letra muerta. Entonces, no podemos de repente pedir a que el gobierno, el Ministerio de Educación cambie las políticas educativas cuando no tenemos un respaldo legal. Entonces, en mi opinión modesta, creo que debemos partir desde un cambio de constitución donde reconozca al país como un país intercultural, donde no solamente la interculturalidad pues sea el hecho de decir que existen quechuas, que existen aymaras, que existen boras, que existen ashánicas, que existen agajún, etcétera, etcétera, sino debe haber una interrelación de las culturas para el desarrollo de la nación. Ahí partía pues lo que hablaban, anteriormente escuchaba cuando iniciaba mi carrera pedagógica, del currículum de regiones, un currículum regional que parta de la realidad, ¿no? Entonces, eso más o menos sería mi comentario, profesor Juan Carlos. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Omar. No sé si hay alguna intervención más, por favor, para darle pase al maestro Hugo. Permíteme, profesor Carlos, una intervención. Adelante, maestro. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que ver, ¿no? Creo que nuestro antropólogo Hugo Carrillo creo que ya nos ha dicho con claridad lo que existe, y tampoco no es que no haya nada en el aspecto legal en nuestro país. Entendemos de que desde Velasco, cuando se reconoció al quechua, ¿no?, como idioma oficial, después de ello viene el año 2002, creo que es, si mal no recuerdo, en la cual ya por lo menos se da inicio de una educación intercultural bilingüe. Entonces, hay grandes avances al respecto. Lo que pasa, creo que coincido en todo caso con Hugo cuando dice es parte de la población peruana. Parte de la población peruana que no hacemos nuestro pensamiento, nuestra identidad nacional, no lo hacemos, ¿no? Seguimos siendo lo mismo y seguimos vagando en lo mismo, de repente escuchando a personajes, que ya lo dijo Hugo, como la congresista actual, ¿no?, con forma despectiva habla
de la gente indígena, o lo que vimos el día de ayer, ¿no? En Canal 9, ¿no? Cuando la periodista habla sobre Tupac Amaru y dice, ese indio, ¿no? Que fue jalado por los caballos, de forma despectiva. Entonces, creo que eso hace que nosotros como peruanos todavía no sentamos claramente quiénes somos. Y creo que ahí coincide el caso con Hugo, en que tenemos que empezar de ahí. Reconocernos nosotros que somos esa población que viene de una complementación o no sé qué más poder hablar de todas las sangres que tenemos en nuestro país. Creo que ahí está el meollo del asunto, porque normas creo que vamos avanzando. Se pueden hacer otras normas también para seguir avanzando en el tema de educación intercultural. Necesitamos que nuestra población tenga esos apegos desde la educación, desde los maestros, que muy bien hablaba una profesora ahí, que ellos sepan el quechua, pero no solamente el hablar, sino también el escribir. El escribir. La escritura es diferente a la pronunciación, entonces, por lo tanto, también tiene que haber. Ya existen normas, ya está la Academia de la Lengua Quechua, por ejemplo, que por lo menos va cimentando algunos productos. Creo que tenemos que hacer eso, lo que dice Hugo, todas las sangres, y si no, vamos a seguir en despeñadero. Gracias, profesor Rincón. Ya. Muy agradecido, maestro César. En todo caso, si no hay ninguna intervención, vamos a darle pase al maestro Hugo Carrillo para que pueda responder en todo caso las preguntas que se ha formulado. Adelante, maestro Hugo. Bueno, muchas gracias. Yo primero tengo que coincidir efectivamente con que el problema es de naturaleza política. Alguien quiere mirarnos como fantasmas. Ya lo dijo nuestro premio Nobel. Un problema central es que los políticos criollos nos miran a la población quechua hablante como una población fantasma, como una población que está detrás de la vitrina. Invisibles somos. Entonces, si somos invisibles, claro, el espectro político no va a gestionar proyectos, no va a ejercer nuestros derechos políticos porque nos ven como fantasmas. Y en ese sentido, sí es verdad también que se han hecho un conjunto de esfuerzos, pero nosotros mismos tenemos alguna responsabilidad. Por ejemplo, en el 2014 se gestionó una iniciativa ciudadana para que el quechua sea incorporado en el sistema educativo regular nacional, como un curso obligatorio. ¿Por qué tiene que ser obligatorio el inglés y el francés? Y entonces proponíamos que efectivamente también el quechua sea obligatorio. No importa. Inglés, francés, pero también el quechua. Se opusieron en el Parlamento y por tanto nosotros hemos corrido firmas. Hemos recorrido el país, hermanos, para rescatar las firmas. Y en el país resulta que estamos discutiendo si somos trivocálicos o pentavocálicos. Entonces, la primera pregunta cuando se gestiona en las regiones esa iniciativa es, ¿pero con qué proyecto vienes? ¿Quieres que el quechua sea pentavocálico o trivocálico? No, pues, no podemos caminar así si entre nosotros mismos nos estamos dividiendo. Cuando yo hablo en quechua, no sé si es pentavocálico, tal vez debe tener 10 vocales. ¿Por qué nos tenemos que pelear entre nosotros? ¿Por qué razón cuando en México quiere subirse alguien a un carro y dice, me voy a subir al camión, no decimos nada? Esa misma persona quiere subirse a la movilidad en Cuba y se sube a la guagua. Esa misma persona se sube al trole en Colombia. Esa misma persona se sube a la combi en el Perú y esa misma persona se sube a la gondola en Bolivia. Y a nadie se le ocurre decir que eso no es castellano. Todos hablan castellano. A nadie se le ocurre decir que cuando nos dicen hasta la pata, che boludo, a nadie se le ocurre decir que eso no es castellano. Sí es castellano, lo respetamos. Cuando un chileno dice chita la payasada, también lo entendemos como es que es castellano. Pero apenas alguien quiere decir en quechua, por ejemplo, cuando decimos yacuta o yaikusun, alguien va a decir, no, así no se dice agua, se dice uno. ¿Por qué razón nos viene ese trauma?
Claro, ¿por qué razón en nuestro mismo pueblo, cuando a una señora llega antes al mercado y la otra le dice, Socho y Caimanta, lisora, chaypi suchora yanque, Socho y Caimanta, lisora India, ñojaja, pipa pinsauranque, lisora India, ñojaja, bandape tosoj mecane, manam jamina, begolen cochoyawancho tosone. No, pues, ¿cómo nos vamos a separar así entre nosotros? Ese es el tema. Y el tema es que efectivamente nosotros también hemos permitido que algunos interesados digan, por ejemplo, lo que ha dicho el profesor en su pregunta, ¿y cuántos somos? Efectivamente, solamente hay 2 millones de niños, solamente dice que hay 2 millones de niños que son de procedencia, son hijos de quechuas, aymaras, aguajún, asháninca, en fin, boras. ¿Quién nos está planteando esa estadística y qué interés tiene? O tenemos que preguntar, por ejemplo, a la BBC de Londres. ¿Ah? La BBC de Londres nos contrató para hacer este programa para 30 millones de quechua hablantes en América Latina. La BBC de Londres y UNICEF. Curiosamente, UNICEF dice que somos 30 millones de quechua hablantes en América Latina. Y UNESCO dice, no, ya son solamente 4 millones en el Perú y entonces es un idioma en franca extinción. Bueno, que se pongan de acuerdo. ¿Y saben quiénes nos hemos puesto de acuerdo? Nosotros en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Informática. ¿No? Resulta que recién, después de mucho tiempo, como han planteado la pregunta, ¿de verdad? Nos han dicho, ¿cómo te sientes? ¿Qué cosa eres? Y entonces el Perú ha descubierto que 22% de su población es quechua. ¡Qué maravilla! 22%. Y entonces, si 22% de los peruanos decimos que somos quechuas, incluso acá en Lima, ¿no es cierto?, o en el Callao, ¿será que hay solamente 2 millones de niños que son hijos de esos quechuas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué permitimos que se oculte realmente la información? Por eso yo digo, no solamente son, por si acaso, 8 millones de quechua hablantes, 18 millones de quechuapensantes, porque incluso aquellos ignorantes que llegan al Parlamento cuando se les invitó a participar en el Parlamento indígena, más de uno nos dijo, no congresista, yo no sé quichua. No nos miramos, pues. Ese es el tema central, fundamental. Luego hemos tenido alguna pregunta que tiene que ver efectivamente con la prueba PISA. ¿Tiene derecho el país a plantear una prueba PISA para unos niños que están obligados, niños quechua hablantes o aymara parlantes o aguajún hablantes, cuyas primeras letras se expresan en su propio idioma, les obligan a estudiar en castellano y luego les hacen una prueba PISA? Bueno, yo propongo que a los niños japoneses se les enseñe en inglés y luego se les haga una prueba PISA. ¿Cuánto van a sacar? ¿9 como nosotros? ¿10 como nosotros? ¿O van a sacar 0? 0 se los aseguro con toda seguridad. Adelante, Hugo. Se ha congelado, profesor. Y tenemos cosmovisión. Y entonces, esos son los... que estamos enfrentando en estos momentos. Y sí concuerdo que esto se resuelve con una nueva constitución que interprete quiénes somos realmente. Porque si no, nos van a seguir haciendo creer que todos somos criollos, que todos queremos ser criollos, que todos queremos ser blancos y que ya nadie quiere ser quechua o aymara o aguajún. Esos son los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Y luego, efectivamente, también el tema de las grafías. Igual que lo que he dicho, no estamos discutiendo cuántas grafías son, cuántas no. Por favor,
muy bien que los maestros aprendan las grafías que se les ha dado, ¿no es cierto?, como un modelo. Pero no vamos a exigir que los que quieren escribir, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, yo tengo un diccionario que usa la J, y no está la J en las grafías propuestas por el sistema educativo, pero este diccionario es una maravilla. Entonces, mientras tanto, en el sistema educativo, sí, pues aprovechemos esas grafías con cierto cuidado porque son grafías prestadas. Pero no nos opongamos a que las otras personas que quieren escribir lo hagan. El asunto es escribir, porque un idioma que se escribe es un idioma que va a permanecer. Y un idioma que comience a escribirse, por supuesto, que va a comenzar a hacer ciencia, y en esa igualdad de derechos tenemos que participar en el proceso mundial de información. Muchas gracias, papá. Profesor Carlos. Profesor Carlos. Su audio, profesor Carlos, su audio. Ya, sí. Bueno, agradecemos al maestro Hugo Carrillo por compartir estos minutos. De hecho, que el tema de titularidad tiene de profundo análisis, de reflexión para todos nosotros, porque nosotros somos parte de ello y necesitamos ir fortaleciendo, pero seguramente a través de este tipo de espacios nosotros iremos tratando de mejorar en la comprensión de nuestro origen, y a partir de ello, pues, trabajar estos temas. En ese sentido, una vez más, nuestro reconocimiento al maestro Hugo, así como también a los panelistas, a la maestra Elizabeth, y como también al maestro Andrés. Adelante, maestro César. Muchas gracias, profesor Carlos. Sí, el agradecimiento eterno a Hugo, y también pedirle que, por favor, sigamos conversando sobre el tema, sigamos conversando. Creo que la incidencia que se tiene que hacer sobre estos temas no va a llegar a grandes derroteros. Creo que ahí Hugo es un especialista en este tema. Convocarlo a él, convocarlo a otros personajes que den estos temas y nos ilustren, nos digan las verdades, qué es lo que se tiene que hacer. Hay que visibilizar todo, amigos, hay que visibilizar. Muchas gracias, Hugo. Continuamos con nuestra segunda